Cuando entendemos la fe en la salvación, cuando entendemos que hemos alcanzado esa gracia para ser salvos, tengo que entender, en segundo lugar, un segundo punto, que es donde me quedé la semana anterior, tengo que entender cuál es la fe en el llamado que Dios nos ha hecho, como la fe que tuvieron que tener estos discípulos cuando fueron llamados. Porque, vale, entendemos la fe, comprendemos la fe, tenemos fe en Cristo, recibimos la salvación, ya somos salvos, gracias a Dios. Nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. El Espíritu de Dios ha sellado nuestro nombre hasta el día de hoy. Está bien, pero ahora, ¿qué hacemos ahora que somos salvos? ¿Qué hacemos ahora o qué podemos hacer ahora que hemos recibido la salvación y que somos hijos de Dios? Tenemos que entender que aparte de ser llamados para la salvación, somos llamados para un propósito mayor. Es decir, hemos sido llamados con un propósito más allá incluso que el de la salvación. Somos llamados para ese propósito. ¿Cuál es ese propósito? Anteriormente podemos ver 4 ejemplos. Podemos ver el ejemplo de Abraham en Génesis 15. ¿Qué nos dice? Dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y luego de la fe que produjo, produjo obras de fe. Es decir, primero tiene que venir la fe, después vienen las obras. Señor, tengo que entregarte a mi hijo. Aquí lo tienes. Primero fe, después vienen las obras. Obras que producen fe. Noé también. Si vemos también en Hebreos en el capítulo 11, vemos que creyó y obró. Yo se preguntaba, cuando recibió esa palabra de parte de Dios, ¿de verdad va a llover? ¿De verdad va a llover estando en el sitio en el que estamos y estando en un desierto? Nos encontramos con esta realidad que miramos y no vemos que el cielo esté encapotado. No es como el día de hoy que miramos y parece que dice, pues va a llover. Si no llueve hoy, poco va a faltar. Pero vemos y en cambio no es que lo que veía. No hay ni una nube. No ha caído ni siquiera una gota ha caído. Pero si Dios me dice que va a llover, ¿qué va a pasar? Que va a llover. Y si Dios me dice que tengo que invertir mi vida en construir un arca, y es construir tu vida, porque recordemos que no lo hizo en un fin de semana. Construir un arca de esas dimensiones no era en un fin de semana, que no es un mueble de IKEA, que no lo hizo, que lo hizo con sus propias manos, que lo hizo con sus hijos, cortando los troncos él, teniendo que llevarlos y armarlos, que no abrió una caja donde compramos los muebles de IKEA, donde vienen las instrucciones, vienen las llaves de alguien y nos ponemos a montarlos sin ningún problema, que dedicó toda su vida a construir un arca. ¿Por qué? Porque creyó, porque tuvo temor de Dios y determinó creer la palabra de Dios. Moisés, igualmente, en el mismo libro de Hebreos, en el versículo 11, nos dice que Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse incluso hijo de Faraón. ¿Y qué es lo que hizo? Se apartó, se alejó de Egipto. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios le llamó. Tienes que ir, tienes que volver, tienes que hablar con Faraón. Pero Señor, ¿cómo lo voy a hacer? Y no es que yo no crea, Señor, yo creo, no es que tú no puedas, es que soy yo quien no puede. Tú lo puedes todo, pero él entendió una cosa. ¿Qué entendió? Que si Dios lo puede hacer todo, entendió que también puede hacerlo a través de él. Es decir, que Dios, que lo puede hacer todo, puede hacerlo todo a través de cada uno de nosotros. Sí mismo Elías entendió, y Elías le dijo a Eliseo, ¿qué quieres cuando me voy a marchar? ¿Que no quieres quedarte ni en Ebenezer? ¿No quieres quedarte en Betel? ¿No quieres quedarte en Jericó? ¿Qué es lo que quieres? Quiero una doble porción de tu espíritu. Amén. ¿Por qué razón? Porque lo único que necesito es el poder y la obra de Dios a través de mi vida. No necesitamos otra cosa. No necesitamos otra realidad. ¿Qué es lo único que necesitamos? El poder de Dios a través de nosotros. Que creamos como Moisés, que Dios lo puede hacer todo, pero Dios lo puede hacer todo también a través de tu vida. No eres ajeno a este poder, sino que Dios puede hacerlo también. Por eso, ¿qué tenemos que ver? Tenemos que ver y entender que primero tenemos o necesitamos fe para seguir a Cristo. Hermanos, necesitamos fe para seguirlo. Mateo tuvo que tener fe. ¿Para qué? Para dejar todas las cosas y dejar todas las riquezas y dejar su posición. Recordemos, Mateo era rico, Mateo tenía un poder económico importante, era recaudador de impuestos. Recaudadores de impuestos eran personas muy acaudaladas, porque no solamente recogían los impuestos para el César, para Roma, sino que de esos impuestos parte iban a su bolsillo.
Era una persona acaudalada, pero ¿qué es lo que entendió? Que el Señor le dijo: "Ven, sígueme". ¿Y qué es lo que hizo? Le siguió, lo dejó todo. Se requiere fe para seguir a Cristo, se requiere fe para dejarlo todo y seguir al Maestro. Fe, en una palabra, ¿para qué? Para colocar nuestras prioridades en la vida. ¿Cuáles son nuestras prioridades? Lucas 24 y 26 hay un relato que todos conocéis. Si alguno viene a mí y no aborrece a padre, madre, mujer e hijos, hermanos, hermanas, ¿qué es lo que dice? Que incluso su propia vida no es digna de mí. Parece un texto muy duro, pero no vamos a ponernos ahora a ver un exégesis de este texto, sino que lo que nos está hablando de qué es, de prioridades. ¿Cuál es nuestra prioridad? ¿Cuál es la prioridad que tenemos en nuestra vida? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que primero tiene que ser Cristo, mi prioridad es Cristo, mi prioridad es el Evangelio, es el llamado de Dios, y luego todo lo demás, que también es importante, pero por detrás no es la realidad. Mateo 10:37, ¿qué quiere decir? El que ama a padre, madre, hijo, hija más que a mí, no es digno. No es decir, entendemos el texto en el contexto, sino que Jesús vuelve a hablar de qué. Vuelve a hablar de prioridades. No puedes amar más que a mí. No puedes amar a nadie más que a mí. Es tu prioridad en la vida. Y tenemos que remarcar nosotros, cuando recibimos este llamado, cuál es tu prioridad. ¿Cuál es la prioridad que cada uno de nosotros tenemos en el día de hoy? ¿Por qué razón? Porque, en tercer lugar, necesitamos una fe, ¿para qué? Para soltar el ancla. ¿Qué significa soltar el ancla? ¿Qué quiere decir soltar el ancla? Jesús dice, no sé si os acordáis, cuando viene un discípulo y le dice, ven, sígueme. Y hay un discípulo que le responde, ay, espérate un momento porque déjame primero que entierre a mi padre. ¿Os acordáis? Hay un discípulo que le dijo, oye, sígueme. Y dije, ay, espérate que mi padre, no es que su padre estuviese muerto, porque había una ley, había una norma que si el padre hubiera muerto, tenía que haberse quedado, tenía que haber enterrado y tal. Pero no era el caso, no era esa la situación, sino que lo que estaba esperando era de que el padre, siendo ya mayor, muriera en el tiempo que fuese, y después de hacer todos los trámites y hacer todas las cosas, dice, espérate, entonces luego ya te sigo. Cuando muera, ya te sigo. Jesús, ¿qué le dice? Suelta el ancla, suelta esa historia, suelta el tema de tu padre ya está mayor, déjame tu tiempo con él, déjalo, es el tiempo de seguir, suelta esa ancla, si quieres estar conmigo, estate conmigo ya, no ahora, ahora, no esperes a mañana, no esperes a que vengan más adelante, cuando muera tu padre, ya irás, cuando muera, ya le enterrarás, pero ahora, ven conmigo, ahora, ven. Es que tenemos ciertas cosas, déjalas, cuando llegue ya se harán. No, pero es que déjalas, sígueme, deja que los muertos entierren a los muertos. Tú, sígueme. Quitemos las anclas que nos están impidiendo, las que sean, para seguir a Cristo de verdad. Quita ese ancla que te está reteniendo. Es que el trabajo, es que la familia, es que los hijos, es que las responsabilidades, es que no pon en orden tus prioridades. Si tenemos las prioridades en orden, entonces no va a haber ningún ancla que te impida dejar todo y seguir a Cristo. ¿Qué es más importante que el Evangelio? ¿Qué es más importante? ¿Qué es más importante que Cristo? ¿Hay algo más importante que Cristo? ¿Algo más importante que la salvación que Dios te ha dado? ¿Hay algo más importante? No hay nada más valioso, no hay nada más importante, no tenemos nada a cambio de verdad de lo que cuesta y de lo que vale Cristo. Pablo lo entendió rápidamente. ¿Y qué es lo que dijo? Mira que todo lo que tengo, lo tengo como basura. Todo lo que tengo. ¿Y qué es lo que tenía Pablo? Pablo lo tenía todo prácticamente. Tenía economía, posición, tenía prestigio, tenía cargos, tenía todo. Y en cambio, todo lo dejo por causa de seguir a Cristo. Son las prioridades correctas. En cuarto lugar, tenemos que tener fe, ¿para qué? Para entrar a una nueva familia. Dios nos cambia, nos da una nueva familia. ¿Os acordáis cuando va la madre, cuando van los familiares, las hermanas de Jesús a buscarle, le llaman a Jesús cuando está predicando y de pronto dice, mira, mi madre y mis hermanos están aquí. Mi madre y mis hermanos son estos que están conmigo. Es una nueva familia. ¿Qué quiere decir? Esta es la nueva familia que yo necesito predicar a mi familia, que es esta que está aquí.
no es la de carne y sangre, sino la que está aquí siguiendo la palabra y escuchando el mensaje. Ya iré a ellos cuando llegue el momento, pero ahora es tiempo de predicar a mi verdadera familia, que esperen, porque ahora mi prioridad, más que la familia, es predicar a Cristo. Nuestra prioridad está por encima de la familia. Esta es mi verdadera familia. Aquí estamos, la verdadera familia en la cual Dios nos ha puesto. En el punto 5, para fe, para cambiar tu vida. Necesitamos esa fe. Fe incluso aún sin comprender. Hay veces que no comprendemos, porque nosotros a veces creemos que Pedro entendió cuando Jesús le dijo: muy bien, has pescado muy bien cuando pasó por allí. Pedro, ¿has visto lo que ha sucedido? Todos los peces. Bueno, pues ahora deja eso y ven conmigo, porque te voy a hacer pescador de hombres. Vamos a ver. ¿Estás seguro que Pedro lo había entendido? ¿Tú crees que Pedro lo entendió en ese momento? ¿Lo que le estaba diciendo? Pedro, que sale de pescar, que viene, está ahí con las redes, está con todas las cosas, y que viene un extraño que no le conoce, no sabe quién es, y de pronto le dice: Pedro, deja eso que estás haciendo, que eres muy bueno, muchos peces, has hecho muy bien tu trabajo, pero mira, deja todo eso y sígueme. Y va Pedro y lo deja. ¿Tú crees que lo comprendió en ese momento? Seguro que no. Seguro que no llegaría a entender lo que le estaba diciendo, pero algo habría en él que le impulsó a seguirle. Pero Pablo seguramente no lo entendió. Pedro entendería eso más tarde. Y y Pedro le dijo: sí, 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 voy. ¿A dónde? Si no sabes ni dónde vas. Ahora, no es necesario entender casi nada, pero le siguió. Ya lo entenderé. Hay veces que Dios nos dice cosas que no entendemos en el momento. No importa, ya lo entenderás. ¿Cuándo? Cuando llegue su momento. Pero él abrió su corazón, algo habría en él y abrió su corazón. Nosotros tenemos mucho más conocimiento que Pedro en ese momento. Nosotros tenemos mucha más experiencia que Pedro en ese momento. Y nosotros cuestionamos mucho más que Pedro cuestionó. Pedro, aun sin entender, está bien, yo te sigo, pero lo que sí entiendo es que tengo que seguir a Cristo. Hay cosas que yo no puedo entender. Hay cosas que yo todavía al día de hoy me pregunto. Hay días que digo: Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué nos mueves? ¿Por qué no estoy en el sitio donde nací? Nos hemos movido. ¿Por qué me he trasladado de Madrid aquí? ¿Por qué yo me he trasladado de mi país aquí? Hay veces que podemos pensar y decir: no, no lo entiendo. Hay cosas que no puedo comprender aún todavía, quizás. Y pueden haber cosas que digas: no las estoy entendiendo, pero lo que sí sé y lo que sí que he entendido a día de hoy es que tengo que seguir a Cristo. No importa si lo entienda o no lo entienda. Pero si Cristo me dice: ven en pos de mí, como dice Mateo 4:19, ¿qué hago? Lo dejo todo. Siempre mi esposa y yo oramos, prácticamente cada día tenemos este mismo título de oración: Señor, lo que tú digas, lo que tú quieras, hacia donde tú digas. No importa ni cómo, ni cuándo, ni dónde. Señor, simplemente tú di la palabra. No tengo por qué entenderlo, no tengo por qué comprenderlo. Abraham recibió esa misma palabra: sal de tu tierra, sal de tu parentela, deja tu tierra, deja tu familia, deja tu entorno, tu confianza, deja tu zona de confort, déjalo todo y ven, sígueme. La pregunta es obvia: ¿dónde? No importa dónde. Tú sígueme, ya te llevaré, ya te guiaré. Sigue la guía y la dirección del Espíritu que te he puesto. Simplemente, no tienes que preguntarme. Tú simplemente sígueme, ya está. Todo cambia a partir de ese momento. La vida de Pedro cambió. Cuando entendemos esta palabra, podemos entenderlo y podemos llegar a comprender. Señor, no importa lo que donde sea, tú dame la palabra y yo te seguiré. Pablo pudo entender eso. He entendido que la meta de mi vida no es simplemente estar en este lugar, en un trabajo, en unos estudios, en una familia, no, sino que mi meta es otra, que es predicar y anunciar el mensaje del Evangelio. Y decía, no solo a mi pueblo, sino Pablo llegó a entender incluso a los gentiles que era una locura ya. ¿Cómo voy a poder llegar este mensaje? Pero es así. ¿Qué es lo que le dijo a Ananías? Ve, porque instrumento escogido me eres tú. Tú eres instrumento escogido por Dios. ¿Para qué? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, llevar mi nombre a reyes, a los hijos de Israel. No importa, tú eres un escogido de parte de Dios. Simplemente coge ese mensaje, lánzate, quita el ancla,
Quita todo lo que te moleste, todo lo que te lo impida. Pon prioridades en tu vida. Pon la prioridad correcta para poder entender esta palabra y seguir a Cristo. Porque para eso necesitamos fe. Amén. Y en tercer lugar, que sería el segundo punto de hoy, es fe en la comisión. Fe en la comisión. ¿Cómo que fue fe en la comisión? Es esa fe que produce obras. Si vemos en Santiago capítulo 2, nos dice así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. ¿Os acordáis de ese texto? Una fe sin obras, ¿qué decía Santiago? Es muerta. Muéstrame tu fe sin obras, que yo te mostraré mi fe a través de mis obras. Amén. Porque viene a explicar todo el contenido que antes se explica, donde Santiago escribe lo que ya Pablo había hecho en todas las iglesias. Viene a resolver este problema. Viene a resolver un problema. ¿Cuál? ¿Cuál es ese problema? Estoy seguro que los pastores lo van a entender. ¿Cuál es ese problema? Como yo estoy en la gracia, porque hablamos a veces mucho de la gracia, como yo estoy en la gracia es gratis, la gracia para todos, ¿qué hago? Hago lo que me da la gana. Como es la gracia, ¿no? O como a veces en la Iglesia Católica, yo hago lo que quiero, luego me voy a confesar, el sacerdote me da ¿cómo se llame? No me acuerdo ahora el nombre exacto, iba a decir la extrema unción, pero eso fue cuando se muere uno. Pero le da la penitencia, que se me había olvidado, y ya está, ¿no? Muchas veces eso es lo que hizo Constantino, cuando se convirtió al cristianismo, el emperador Constantino, en el siglo IV. ¿Qué es lo que hizo? Bueno, yo me convierto, pero no me bautizo. ¿Para qué? Yo vivo mi vida y cuando me vaya a morir, ya me bautizaré. Y se bautizó un poquito antes de morirse, pero toda su vida sin bautizarse. ¿Por qué? Bueno, pues si tengo algún desliz que otro, ¿no? Y hagamos y vivamos como nos dé la gana, porque luego me confesaré. O como ya la gracia de Dios está sobre nosotros, pues ya está, no hay ningún problema. Como ya soy salvo, pues vivo como me salga de las narices, porque ya soy salvo. ¿Y cómo vivo? Pues como me apetezca, como quiero, hago lo que me da la gana. Como ya soy salvo y como sabemos que Dios es bueno, ¿cuántos saben que Dios es bueno? Amén. Entonces, ¿qué decimos? Como Dios es bueno, todos lo sabemos, ¿qué va a pasar? Que Dios me va a perdonar todo, ¿no? Como Dios es bueno, Dios me va a perdonar todo. ¿Qué hacemos? Por lo que quiera. Si me va a perdonar, ¿no? Si Dios es bueno. Entonces, hagamos lo que queramos, porque ya está. Dios es bueno, como me quiere, como soy su hijo, me quiere y me perdona, ya está. Hagamos lo que hagamos. Y ese era el problema. Y ese es el pensamiento. Y ese incluso era la acusación que muchos en el tiempo de la Reforma le hacían a Lutero. Tú lo que quieres, claro, con la gracia, 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 tú lo que quieres es hacer lo que te dé la gana, como la gracia es gratis. No es eso. Es decir, llegamos a un punto donde esa libertad de la gracia se ha convertido en un libertinaje. ¿Qué es lo que dice Santiago? De verdad, tu fe tiene que ser real, tiene que ser una fe verdadera, una fe correcta, no una fe de libertinaje para hacer lo que queramos. Punto uno, como los que dicen que tienen fe, que luego ves su vida y resulta que no concuerda su fe con su vida, que no concuerda la fe que decimos tener con la vida que llevamos. No tiene nada que ver. Entonces, ¿qué es? Que eso es legalismo. Decimos, pero luego hacemos lo contrario. No hacemos lo que de verdad creemos. ¿Eso qué es? Es ver la evidencia de mi vida, si de verdad tengo fe o no tengo fe. ¿Cuál es la evidencia de tu vida? ¿En qué estamos manifestando la evidencia de que tengo fe en este Cristo, en este Dios verdadero? ¿Cuál es nuestra evidencia? Es decir, ¿de verdad ha venido Cristo a mi vida? ¿De verdad ha venido Cristo a nuestra vida? ¿De verdad la obra del Espíritu Santo mora en mí? ¿Estamos seguros de verdad que es el Espíritu de Dios quien mora en nosotros? Y si de verdad está haciendo una labor de apartarme de aquello de que no tengo que hacer, ¿de verdad estamos viviendo esa vida o, como Dios es bueno, hagamos lo que hagamos? Y llega un momento donde tengo que preguntarme y tengo que ser real y sincero conmigo mismo. ¿De verdad soy salvo o no lo soy? ¿Lo soy o no lo soy? Porque algunos dicen, hablan mucho, pero luego
la evidencia les deja al descubierto. No, yo creo, pero cuando llegue el problema, ¿dónde está nuestra fe? Cuando viene la dificultad, ¿dónde está nuestra fe? Cuando llega el compromiso donde tenemos que tomar las decisiones en nuestra vida, ¿a quién consultamos? ¿Consultamos a Dios? ¿Consultamos la obra del Espíritu Santo? ¿Consultamos a Dios para que haga las cosas? Porque hay gente que habla, dice y dice y dice, pero de verdad no creen. ¿Por qué? Cuando llega el momento, ¿dónde está la fe? Viene un problema, no, pero por si acaso. De verdad, no han tenido fe. De verdad, no ha venido Cristo a su vida. Pero piensan que sí. ¿Por qué? Porque dicen, porque hablan. Pero no es decir y hablar. No hace falta que hablemos. Tu vida tiene que hablar por ti. Las evidencias en tu vida, en los momentos de dificultad, de angustia, de sufrimiento, de los problemas, tu vida tiene que hablar por ti. No me digas lo que crees, no me digas que tienes mucha fe. Yo quiero ver, como decía Santiago, yo quiero ver tu fe a través de tus obras. Pero no para que seas obras de que vamos a ser buenos. Ya sabemos que bueno no hay ninguno, pero ¿dónde está tu fe en los momentos de dificultad? En los momentos que tenemos que tomar decisiones. ¿Dónde está tu fe? Cuando estamos hablando con un ser querido y no es que no. O cuando hablamos que mi hijo que no se convierte, o fulanito que no se convierte. ¿Dónde está tu fe? Déjalo. Ay, es que si yo no lo digo, yo no hago. Si tú no dices y si tú no haces, Dios ya no obra. Porque depende de ti. No, Dios obrará. Con tu fe o sin ella. Si Dios tiene que obrar, Dios obrará. Ora y Dios obra. Confía, cree. Ah, ya, pero si yo no hago, ¿tú no haces qué? No pasa nada. Si tú no haces, ¿quién hace la obra? ¿La haces tú? ¿La hace Cristo? ¿La hace Dios? ¿Quién hace la obra? Es Dios quien hace la obra. Es Dios quien cambia en las personas. Es Dios quien transforma las vidas de los individuos. No somos nosotros. Ya me gustaría a mí poder coger la cabeza de algunos y desenroscársela como si fuese una bombilla, abrirle, cambiarle el cerebro, ponerle otro, decirle quita la incredulidad, pongo fe, le cierro la bombilla a la otro creyente. Me encantaría hacer eso. ¿Pero es esa mi obra? ¿Es eso lo que yo tengo que hacer? ¿Ese es mi cometido? No. ¿Cuál es mi cometido? Predicar el Evangelio de Cristo. ¿Y cómo? A través de la fe en Jesucristo, de que Cristo va a hacer la obra. Sígueme, le dijo a Pedro, ¿recordáis? Sígueme y yo os haré pescadores de hombres. ¿Quién nos hace? Cristo. ¿Por qué? Pedro era pescador simplemente, pero yo voy a hacer algo que tú no eres. Lo voy a hacer a través de ti. Simplemente cree, cree, confía y espera. Son tres palabras que a veces cuesta trabajo. Cree, confía en esa fe y espera que la obra de Dios se produzca. Ya está. Para eso necesitamos esa fe. Y Santiago viene a decir, mirad esto, lo importante de tener una confesión correcta es que, de verdad, cambie tu vida. Es la realidad, que tu vida cambie. Si tu vida no cambia, algo está pasando. Algo no estamos entendiendo. No es, yo digo porque sí, o porque mi papá lo era, o porque mi mamá lo era, o porque yo he nacido en una iglesia, yo me he criado en una iglesia, como algunos decimos, que yo desde pequeñito. No, es que yo me he criado en una iglesia, entonces ya está. Parece que todo está bien, porque no, yo soy el hijo del anciano, yo soy el hijo del pastor, o yo soy el hijo de... ¿Y? Dios no tiene nietos. Tenemos que ser hijos de Dios. Es creer de verdad que Jesús es el Cristo, que de verdad Jesús es aquel que soluciona todo problema. No es lo que yo diga o deje de decir, es de verdad que en mi corazón esté esta convicción que Dios te la haya revelado como Dios se lo reveló a Pedro. Cuando le preguntó Jesús, ¿quién dice la gente que soy yo? Y Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro, eso no lo sabes tú porque sí. Eso te lo ha revelado mi Padre. Cuando viene la revelación de verdad de Dios, de parte de que conocemos que Jesús es el Cristo, es entonces cuando de verdad nuestra vida cambia. Pero no porque yo lo diga, todos sabemos que Jesús es Cristo. ¿Hay alguien que no lo sepa aquí ya? ¿Todos lo sabemos? Si todos sabemos ya que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, si ya lo sabemos, tu vida tiene que cambiar si es de verdad. Nuestras vidas tienen que evolucionar conforme el propósito de Dios, conforme el llamado y la comisión de Dios. Las obras paradas de antemano de que habla Efesios 2:10 tienen que darse. ¿Por qué? Porque dice la palabra, somos hechura suya en ese texto de Efesios, creados en Cristo Jesús.
para. Y siempre que hay un propósito, hay una preposición, siempre digo, cuando haya una preposición, parar, porque lo que viene a continuación siempre es algo importante. Cuando venga una preparación por o para, párate, como dice, para, pues párate, porque es importante. Somos creados, dice en Cristo Jesús, para buenas obras. Amén. Pero no son las buenas obras de que nosotros hagamos, no es esa buena obra de que damos una limosna o hacemos algo en ese sentido, sino buenas obras, dice, preparadas por Dios de antemano. ¿Para qué? Para que andemos en las obras que Dios ha preparado en nuestra vida. Para eso necesito fe. Señor, tú tienes preparado para cada uno de nosotros un camino de buenas obras. Tú tienes preparado delante de nosotros un camino en el cual nosotros debemos de transitar, porque tú ahí tienes obras para cada uno de nosotros independientemente. Dios las preparó de antemano para que andemos en ella. Pero primero Cristo. Primero la fe. Seguridad en la predicación. Seguridad en lo que estamos diciendo, que es el mensaje de Mateo 24:14. Tener fe en esa predicación del Evangelio, porque la palabra dice que este Evangelio será predicado hasta lo último de la tierra. Fe en esa comisión y el llamado que Dios me ha dado en esa palabra, que tenemos que predicar este Evangelio hasta el último de la tierra. ¿Para qué? Para testimonio a todas las naciones. Y así va a acontecer y así va a continuar hasta los últimos tiempos. Por eso necesitamos, en final y en cuarto lugar, dentro de este tercer punto, tenemos la victoria asegurada en el mundo. Primera de Juan 5, 4 al 5, porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué dice? ¿No conocéis ese texto? Lo tenéis que aprender. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Amén? ¿Qué es lo que vence al mundo? Tu fe. Si has nacido de nuevo, si es esa fe que nace de Dios, si es esa fe verdadera, no hay nada que pueda vencerte. Es esa fe en Cristo quien te va a dar la victoria. ¿Dónde? En ti mismo, en el mundo y en la obra del diablo que está en contra de ti. Tenemos esa victoria cuando buscamos de verdad el deseo de Dios. Ay, tenemos victoria en el mundo. ¿Cuál será el boleto de lotería que va a salir este año en la Navidad? ¿Es esa la fe que tenemos? ¿Eso es lo que buscamos? Fe en el boleto de Navidad. Hemos comprado el 10º de Navidad de lotería para que nos toque el gordo. ¿Es esa la fe que necesitamos? Es la fe que el mundo busca hoy en día. Ahí en Madrid, hay doña Manolita, en Madrid hay colas de decenas de personas para comprar un 10º de lotería. ¿Por qué? ¿Y si toca? ¿Y si toca? ¿Dónde está puesta la fe y la confianza de la persona? ¿Dónde? ¿En Dios? De la diosa Fortuna. Es decir, ponemos nuestra confianza en otra cosa que no es Dios. Creemos que Dios no te dará lo que te hará falta, si de verdad te hace falta lo que sea, la economía que sea, ¿Dios no te la va a dar? ¿Hay algo que le impida a Dios darte lo que te haga falta? No hay nada que lo impida. Lo único que lo puede impedir, tu fe. Tu fe nada más. Pero Dios está ahí para darte lo que necesitas. Simplemente, créelo, es lo que Dios ha dicho que te va a dar. Es lo que Dios ha prometido darte. Amén. Quiero concluir 3 puntos que recogen un poquito el mensaje en 3 palabras. Tenemos que tener una fe que regenera y una fe que de verdad nos dé vida. Una fe que de verdad sea viva en cada uno de nosotros. Por eso, lo primero, para la conclusión, nos dice que somos nuevas criaturas en Cristo. Amén. 1 Corintios 5:17. Con esa fe, Dios nos hace nuevas criaturas. Es decir, tenemos una nueva identidad. Ya no somos lo que éramos antes. Ya no somos el Antonio de antes o el pastor Carlos el de antes, el que venía, como escuché la semana pasada, con el pelo largo, cuando vino a Santander, con la melena, no sé qué. Yo no me lo imagino al pastor Carlos con melena, pero en la canción salió, ¿no? No es el mismo de antes, no somos los mismos de antes. Somos nuevas criaturas en Cristo. Las cosas viejas han pasado. Hermanos, somos una nueva criatura. Tenemos una nueva identidad. Y como hijos de Dios, ¿qué significa? Que yo tengo las bendiciones
las respuestas, las promesas de un hijo de Dios. Amén. Entonces, Señor, quiero tener esas bendiciones. Señor, yo quiero tener esas respuestas. Señor, yo quiero obtener esas respuestas como obtuvieron estos hombres de Dios, como estuvo Abraham, Noé, Moisés, Elías, Eliseo, que hemos visto antes, Pedro, Pablo, que hemos mencionado también. No eran hombres diferentes a nosotros, simplemente eran nuevas criaturas en Cristo. Amén. Pero también nosotros somos nuevas criaturas. Segunda cosa para concluir, tenemos una nueva vida. Es una nueva vida en Cristo. Yo no tengo que vivir ya conforme la autoridad del mundo. Yo ya no tengo que regirme por esa autoridad que el mundo está rigiendo y por el mundo nos está ordenando, sino que yo tengo que vivir conforme la autoridad de Cristo, no del mundo. Para eso tenemos que vivir esa nueva vida dentro de la autoridad de Cristo y yo podré entonces ser su discípulo. Por lo tanto, necesito fe para ser ese discípulo de Cristo. Amén. Muchas veces decimos, no, es que vamos a hacer un discipulado para que sean mis. No, no. Tenemos que ser discípulos de Cristo. Pasando quizás por el pastor, quizás pasando por el obrero que nos ha levantado. Pero en última instancia, quien está detrás de todo eso, ¿quién es? Tiene que ser Cristo. Esa obediencia y ese seguimiento a través solo de la fe en Cristo. Y en tercer lugar, tenemos que tener una nueva meta. Vamos a cambiar el año dentro de poquito ya. Decía mi esposa cuando veníamos, estamos ya a un mes de las Navidades. Un mes prácticamente. Hoy 23, estamos ya en vísperas casi de Navidad. Por cierto, se nos ha pasado que el jueves pasado fue el Día de Acción de Gracias. Así que os bendigo en el nombre de Jesús para que tengáis ese verdadero corazón de acción de gracias hacia Dios. No nos olvidemos porque celebramos tantas festividades paganas, gentiles, con el Halloween y con todas esas fiestas. Y la más importante, una de las más importantes, no la celebramos. Acción de gracias. El dar gracias a Dios por todo. Amén. Incluso también gracias por la fe. Gracias incluso también por el llamado. Gracias por la nueva meta que Dios nos ha puesto. Porque Dios nos ha llamado como nuevas criaturas, nos ha dado una nueva vida y nos ha dado una nueva meta. Y como decía, viene fin de año y hay nuevos propósitos. Siempre se habla el nuevo propósito para el año nuevo. Seguramente habrá alguna predicación de aquí a final de año que se hablará de los nuevos propósitos. Seguramente se hablará de eso. Pero hoy podemos pensar en una nueva meta en nuestra vida. No hace falta que esperemos a fin de año, ¿verdad? Sino que empecemos a ver, que tengamos una nueva meta en nuestra vida. No sé cuántas metas tendréis. Yo no sé cuáles son las metas de cada cual. Yo no sé en qué estaréis pensando cuando hablamos de nuevas metas en la vida. Yo no sé si es un nuevo trabajo, un nuevo estudio, una nueva casa, una nueva carrera a los estudiantes. Yo no sé, una nueva meta, o a lo mejor el pastor, a lo mejor cambiar de templo, de local. Cada uno tiene sus nuevas metas. Los misioneros, pues nuevos campos, qué sé yo. Cada uno tiene sus nuevas metas. Pero tenemos que cambiar nuestra meta por la meta que Dios quiere, no la que yo deseo. ¿Cuál es la meta que Dios quiere para nuestra vida? ¿Cuál es? Y tenemos que llegar a la conclusión. Juan 3:16, porque de tal manera amó ¿a quién? Al mundo. Por lo tanto, ¿dónde tiene que estar nuestro corazón? En la evangelización del mundo. Porque es lo que el mundo amó. Es lo que Dios amó, mejor dicho. Es lo que Dios desea. Que nadie se pierda. ¿No dijo eso Juan 3:16? Sigo leyendo. Para que nadie se pierda, sino que todos lleguen al conocimiento de Dios. Amén. ¿Cuál debe de ser nuestra meta entonces, si no la evangelización del mundo? Ahora, ¿cómo vamos a llegar a esa meta? Cuando entendamos que todo depende del respaldo del trono celestial. Que no depende de nosotros, que no depende de nuestra economía, de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo, sino que depende del respaldo del reino de los cielos. Como así Dios respalda a los obreros que Dios quiere hacer la evangelización. Dios va a respaldar a esos hombres y mujeres que han determinado vivir su vida por causa de la evangelización del mundo. ¿Por qué? Porque está junto con el deseo de Dios. Dios no tiene más remedio que bendecirte.
Si tienes la meta correcta, Dios no tiene más remedio que bendecirte, porque estás en el corazón de Dios, estás en el deseo de Dios, estás dentro de la voluntad de Dios. ¿Cómo Dios no te va a bendecir si estás dentro del propósito de Dios? Dios tiene que bendecirte sí o sí. Por eso muchas veces digo, incluso a veces, aunque no tengas que orar y no le tengas que pedir nada a Dios en oración. ¿Por qué? Porque Dios sabe de lo que te hace falta para hacer ese deseo de Dios y Dios te lo va a conceder, incluso sin pedírselo. Porque ve tu corazón, porque ve tu fe, que ve lo que hay dentro de ti, porque ve cuál es tu deseo. ¿Cuál es tu deseo? ¿Un nuevo trabajo? Dios lo sabe, no hace falta que lo digas. Es que mi deseo es que tener una nueva casa. Ya lo sabe Dios. ¿Lo has pensado? Ya lo sabe Dios. Dios sabe todas esas cosas. Pero eso que deseas, ¿está dentro del deseo de Dios? ¿Está dentro de verdad de lo que Dios desea, de lo que está en el corazón de Dios? ¿Está en que tú tengas una nueva casa? No lo sé, puede ser. Nosotros, mi esposa y yo pedimos decir, Señor, nosotros veníamos viviendo en una casa que era incómoda, a todas luces, un cuarto sin ascensor, muy complicado, no lo voy a explicar. Pero muy difícil. Nosotros le decíamos, mi esposa y yo, Señor, queremos una casa grande. Pero bueno, no sois familia numerosa. No, pero no es para nosotros. Queremos una casa grande porque queremos que nuestra casa sea una casa de misión. Queremos que nuestra casa sea una casa donde podamos hospedar a obreros, que podamos hospedar misioneros, que podamos hospedar evangelistas. Tenemos un lugar donde sea un lugar para que los remanentes, los jóvenes también, puedan venir y puedan estar y juntarse y hacer actividades en la casa. ¿Y qué pasó? Que sin buscarlo, Dios lo concedió. En un pueblo que ni siquiera sabíamos que existía, un pueblo que no había ni un... Bueno, y aún a día de hoy sigue sin tener ni siquiera un semáforo. En 800 habitantes. Un pueblo. Ya digo, de cabras, de ver pasar las cabras por las calles. Ya con eso creo que está dicho todo, ¿no? Y Dios nos concedió la casa, 3 plantas, hasta piscina, que algunos se decían, ay, el pastor con piscina. Ahora sí, algunos de reojo, como diciendo, ¿el pastor con piscina? Sí, claro que sí, ¿por qué no? No estoy hablando de esta, la fe, ¿cómo se llama? La fe de la prosperidad, no estoy hablando de eso. Estoy hablando del plan y el propósito de Dios. Que cuando el plan y el propósito de Dios se conjuga con tu plan y tu deseo, o mejor dicho, tu plan y tu deseo y tu meta conjuga con el plan y el deseo y la meta de Dios, Dios bendice de tal manera que esos deseos se cumplen, pero no porque sean tuyos, porque son el deseo de Dios. ¿Y qué se hizo en esa casa? Se hospedaron obreros, se hospedaron líderes, se hospedaron misioneros, se hospedaron remanentes viviendo en nuestra casa, pero incluso durante años alguno de ellos, donde esa piscina era el lugar donde los remanentes, lo que habíamos orado y pedido, los remanentes se ponían en verano, hacían sus fiestas allí, teníamos nuestros cultos en la piscina, ellos se bañaban, disfrutaban, todo para la gloria de Dios. Vimos diferente. Y nosotros esa casa era para la gloria de Dios. Dijimos, Señor, ¿esta casa para qué? Para tu gloria. Nuestra casa nunca estuvo vacía hasta el día que vendimos la casa para venirnos a Santander. Nunca jamás estuvo vacía. Nunca mi esposo y yo estuvimos solos viviendo en esa casa durante todos esos años, 25 años. Nunca vivimos solos. Para la gloria de Dios. Cuando vinimos aquí no estábamos como tontos, mi esposa y yo. Tanto silencio, que algo ocurre en mi casa, que estábamos solos. Por primera vez desde que nos casamos, vivíamos solos. Siempre para la gloria de Dios. Por eso, qué importante que nosotros podamos entender esta palabra, que esa meta sea la meta que Dios desea, para que tengamos el respaldo del trono del cielo, y que como Dios respalda a nuestros obreros para la evangelización, y por lo tanto los convertimos en ¿qué? ¿En testigos de qué? Del poder de Dios. Y vemos ese poder de Dios manifestarse a tu alrededor, no porque tú lo pidas, sino porque Dios mismo lo está haciendo, porque esa era su plan y su voluntad, no porque era mi deseo, sino el deseo de Dios. Por lo tanto, recordamos, hijos de Dios, discípulos y testigos. Esos testigos, hijos de Dios, discípulos de Cristo y testigos del poder del Espíritu Santo. Porque si no es con Dios, si no es con el poder del Dios Trino, no vamos a poder. Simplemente no vamos a poder. Hermano, por mucho que lo intentes, por mucho que lo digas, por mucho que insistas, por mucho que quieras empujar, que quieras hacer, si no es con el poder de Dios,
vas a fracasar. Te vas a quemar. Al final te vas a quemar de tal manera que vas a terminar mal. Tiene que ser no con tus fuerzas, no con tu estrategia, sino con el poder que Dios da, con el poder del Espíritu Santo. Si no es con ese poder, no lo hacemos. Pero si tenemos fe en la obra que Dios ha hecho, completa en nuestra salvación y en la evangelización, nuestra vida va a estar llena de bendiciones. Va a estar llena de frutos. ¿Pero cómo empieza? Con la fe. Amén. No con otra cosa, empieza con la fe. Fe en la salvación. Fe en el llamado. Fe en la comisión para nuestra vida. Y antes de eso, la palabra. Empieza con la palabra, porque la palabra produce fe. Y la fe viene por el oír. Y el oír, la palabra de Dios. Amén. Espero que hayamos redondeado y terminado donde empezamos. Con fe en la palabra. Dios os bendiga. Padre y Dios, te damos las gracias porque como dice tu palabra, esto no es por nosotros. Esto no es nuestro esfuerzo. No es nuestra capacidad. Es y debe de ser la obra que tú hagas. Por eso, Padre, queremos tenerte agradecimiento y darte gracias, Padre, porque a través de la fe, como dice ese texto de 1 de Juan 5, tenemos victoria. No es a través de mis fuerzas, no es a través de mi empuje, no es a través de mi obsesión, no es a través de lo que yo pienso y creo, sino que es a través de la fe en que tú, Cristo, lo harás. Así que, Padre, haznos recordar esta victoria cuando estemos en nuestros campos, cuando estemos en nuestras casas, en nuestros trabajos, en nuestras zonas de confort. Haznos recordar que somos testigos, que somos evangelistas hasta lo último de la tierra. Y antes que todo ello, somos tus hijos, salvos mediante la fe en esa gracia que recibimos. Pero Padre, queremos recibir más gracia, no solamente para alcanzar la salvación, sino para que lo que vivamos o que lo que nos toque vivir hasta que partemos a tu presencia, sigamos viviendo en la gracia. Así como Pablo le dijo a Timoteo, esfuérzate, pero esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Queremos seguir ahondando en esa gracia. Queremos seguir reforzando nuestra vida con ese poder que viene de ti y no con el nuestro. Señor, no queremos nuestra fuerza, nuestro poder ni nuestro conocimiento, por cuanto eso sería el humanismo que queremos rechazar. Que podamos descansar con la fe en que tú, Señor, lo tienes todo preparado y controlado. Que tú tienes delante de cada uno de nosotros un camino ya preparado de antemano, hecho de buenas obras y de buenos acontecimientos que tú tienes. Por lo tanto, Señor, que de verdad podamos tener esa fe, que podamos descansar en que tú, Señor, todo lo tienes preparado, controlado, que desde ese trono celestial tú nos respaldas nuestra vida, y aunque no lo veamos como Noé, tú, Señor, lo tienes todo preparado. Por lo tanto, gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.